Amigos, ¿qué tal? Espero estén muy bien. Vamos a continuar nuestro bellísimo libro Rebelión en la Granja. Ya me dieron unos spoilers bien feos, traté de olvidarlos justamente para seguir emocionándome. Perfecto, nos quedamos en el episodio número 4, donde dice: se decidió colocar la escopeta al pie del mástil como si fuera una pieza de artillería y dispararla 2 veces al año, una vez el 4 de octubre, aniversario de la batalla del establo de las vacas, y la otra el día de San Juan, aniversario de la rebelión. Antes de comenzar, les invito a que se suscriban y a que compartan todo este contenido para que poco a poco sigamos haciendo crecer esta comunidad. Dice así: Rebelión en la Granja, episodio 5. Conforme se acercaba el invierno, Molly se volvió más y más conflictiva. Llegaba tarde a trabajar en la mañana con el pretexto de que se había quedado dormida y se quejaba de dolencias misteriosas, aunque su apetito era excelente. Con cualquier excusa escapaba del trabajo para ir al bebedero, donde se quedaba parada mirando su reflejo en el agua como una boba. Pero también había rumores de algo más serio. Un día que Molly entraba alegremente en el patio, moviendo su larga cola y mascando un tallo de heno, Clover la llamó a un lado. «Molly», le dijo, «tengo algo muy serio que decirte. Esta mañana te vi mirando sobre el seto que separa la granja de los animales de Foxwood. Uno de los hombres del señor Pilkington estaba al otro lado del seto, y yo estaba a cierta distancia, pero estoy casi segura de lo que vi. Él te hablaba y tú permitías que te acariciara. ¿Qué es esto, Molly?» «Él no hizo nada, no era yo, no es verdad», gritó Molly retrocediendo inquieta y pateando el suelo. «Molly, mírame a los ojos. ¿Puedes darme tu palabra de honor de que ese hombre no te acariciaba el hocico?» «No es cierto», insistió Molly. Pero no miró a los ojos a Clover, y de inmediato se dio la vuelta y huyó al galope hacia el campo. Clover sospechó algo. Sin decir nada a los demás, se fue a la cuadra de Molly y revolvió la paja con su pata. Escondida bajo la pata había una pila de terrones de azúcar y varios montones de cintas de distintos colores. 3 días después, Molly desapareció. Durante varias semanas no se supo nada de su paradero. Luego, las palomas informaron que la habían visto al otro lado de Willingdon. Estaba entre los ejes de un coche elegante pintado de rojo y negro que estaba parado frente a una taberna. Un hombre gordo, de cara colorada, con pantalones a cuadros y polainas, que parecía un tabernero, le acariciaba el hocico y le daba a comer azúcar. El pelaje de Molly estaba recién cortado y llevaba una cinta roja en las crines. «Parecía estar a gusto», dijeron las palomas. Ninguno de los animales volvió a mencionar a Molly. En enero, el clima se puso absolutamente inclemente. La tierra parecía de hierro y no se podía hacer nada en el campo. Se celebraron muchas reuniones en el granero principal. Los cerdos se ocuparon en planear el trabajo para la temporada siguiente. Se aceptó que los cerdos, que eran claramente más inteligentes que los demás animales, resolvieran todas las cuestiones de las estrategias para la granja, aunque sus decisiones debían ser ratificadas por mayoría de votos. Este arreglo hubiera funcionado bastante bien de no ser por las discusiones entre Snowball y Napoleón. Los dos estaban en desacuerdo en todos los puntos donde era posible disentir. Si uno de ellos sugería sembrar más hectáreas con cebada, con toda seguridad el otro iba a exigir más superficie con avena. Y si uno afirmaba que tal o cual terreno era conveniente para las coles, el otro decía que era más adecuado sembrar nabos. Cada uno tenía sus partidarios y por eso en cada reunión había debates violentos. Muchas veces Snowball convencía a la mayoría con sus brillantes discursos, pero Napoleón le ganaba cuando se trataba de obtener apoyo fuera de las sesiones. Tuvo mucho éxito con las ovejas, quienes adquirieron la costumbre de balar 4 patas sí, 2 pies no, viniera al caso o no, interrumpiendo con ello la reunión. Y era evidente que casi siempre comenzaban a cantar 4 patas sí, 2 pies no, en los momentos decisivos de los discursos de Snowball. Este había estudiado a fondo algunos números atrasados de la revista Granjero y Ganadero, encontrados en la casa, y tenía muchos planes para innovaciones y mejoras. Hablaba con erudición de granjas de desagüe, ensilados y abonos básicos, y había preparado un complicado sistema para que entre todos los animales dejaran caer su estiércol directamente sobre los campos, en un lugar diferente cada día para evitar el trabajo de transportarlo. Napoleón no presentó ningún proyecto propio.
pero declaró tranquilamente que los de Snowball fracasarían y parecía esperar ese momento. Pero de todas sus controversias ninguna fue tan encarnizada como la que ocurrió acerca del molino de viento. En la pradera grande, cerca de los edificios, había una pequeña loma que era el punto más alto de la granja. Después de inspeccionar el terreno, Snowball declaró que este era el lugar indicado para un molino de viento, que podía hacer funcionar un dínamo y producir energía eléctrica para la granja. Con esto, iluminarían las cuadras de los animales y las calentarían en invierno, y también harían funcionar una sierra circular, una desgranadora, una cortadora y una ordeñadora eléctrica. Los animales nunca habían oído hablar de esas cosas, porque la granja era anticuada y solo tenía la maquinaria muy primitiva, y escuchaban asombrados a Snowball mientras éste les describía escenas de maquinarias fantásticas que trabajarían por ellos mientras pastaban tranquilamente en los campos o enriquecían sus ideas con la lectura y la conversación. En pocas semanas, Snowball terminó los planos para el molino de viento. Obtuvo los detalles técnicos principalmente de 3 libros que habían pertenecido al señor Jones. 1000 cosas útiles que realizar en la casa. Cualquier persona puede ser su albañil. Y electricidad para principiantes. Snowball utilizó como estudio un cobertizo que en otra época se había usado para incubadoras y tenía un suelo liso de madera apropiado para dibujar. Se encerraba ahí muchas horas al día. Tenía los libros abiertos con una piedra y con un pedazo de tiza entre los nudillos de su mano se movía rápidamente por todos los lados, dibujando una línea tras otra mientras daba pequeños chillidos de entusiasmo. Poco a poco los planos se transformaron en una masa complicada de manivelas y engranajes que cubrían más de la mitad del suelo. A los demás animales les parecía completamente indescifrable, pero muy impresionante. Todos iban a mirar los planos de Snowball cuando menos una vez al día. Acudieron incluso las gallinas y los patos y tuvieron mucho cuidado de no pisar los trazos de tiza. Solo Napoleón se mantenía a distancia. Él se había declarado en contra del molino de viento desde el principio. Sin embargo, un día llegó sin previo aviso para examinar los planos. Caminó pesadamente por el lugar, observó con cuidado todos los detalles de los planos y hasta los olfateó 1 o 2 veces. Después se paró un rato mientras los veía con el rabillo del ojo. Luego, de repente levantó la pata, orinó sobre los planos y se alejó sin decir nada. Toda la granja estaba muy dividida por la cuestión del molino de viento. Snowball aceptaba que la construcción sería un trabajo difícil. Tendrían que extraer piedras de la cantera y con ellas levantar muros. Después fabricarían las aspas y por último necesitarían dínamos y cables. Snowball no decía de qué modo obtendrían esas cosas, pero afirmaba que todo podría hacerse en un año y en lo sucesivo, declaró, se ahorraría tanto trabajo que los animales solo tendrían que trabajar 3 días a la semana. Por su parte, Napoleón sostenía que la gran necesidad del momento era aumentar la producción de alimentos y que si perdían el tiempo en el molino de viento, se morirían todos de hambre. Los animales se dividieron en 2 facciones bajo los lemas «Voté por Snowball y la semana de 3 días» y «Voté por Napoleón y el pesebre lleno». Benjamín fue el único animal que no se alistó en ninguno de los 2 bandos. Se negó a creer que habría más abundancia de comida o que el molino de viento ahorraría trabajo. «Con molino o sin molino», dijo, «la vida seguirá como siempre ha sido, es decir, una carga». Aparte de las disputas por el molino, existía la cuestión de la defensa de la granja. Estaba claro que aunque los seres humanos habían sido derrotados en la batalla del establo de las vacas, podrían hacer otro intento más vigoroso que el anterior para recuperar la granja y restaurar al señor Jones. Tenían firmes motivos para hacerlos, pues la noticia de la derrota se difundió por los alrededores y había vuelto a los animales vecinos más revoltosos que nunca. Como de costumbre, Snowball y Napoleón no estaban de acuerdo. Napoleón declaró que los animales debían obtener armas de fuego y adiestrarse en su manejo. Por su parte, Snowball creía que debían enviar cada vez más palomas y fomentar la rebelión entre los animales de las otras granjas. Uno argumentaba que si no podían defenderse, estaban destinados a ser conquistados.
El otro afirmaba que si había rebeliones en todas partes, no tendrían necesidad de defenderse. Los animales escuchaban primero a Napoleón, luego a Snowball, y no podían decidir quién tenía razón. En realidad, estaban de acuerdo con quien les hablaba en ese momento. Al fin llegó el día en que Snowball completó los planos. En la reunión del domingo siguiente se iba a poner a votación si se comenzaba o no a construir el molino de viento. Una vez reunidos los animales en el granero principal, Snowball se levantó, y aunque de vez en cuando era interrumpido por los balidos de las ovejas, expuso sus razones para recomendar la construcción del molino. Después, Napoleón se levantó para contestar. Dijo muy tranquilo que el molino de viento era una tontería y que él sugería que nadie votara por eso. Y se sentó de inmediato. Había hablado apenas 30 segundos y parecía casi indiferente a la reacción que había producido. De inmediato, Snowball se puso de pie de un salto y, alzando para poder ser oído a pesar de las ovejas que nuevamente habían comenzado a balar, se enzarzó en una apasionada defensa del molino de viento. Hasta entonces los animales estaban divididos más o menos por igual en sus simpatías, pero en un momento la elocuencia de Snowball los convenció. Con frases ardientes describió cómo podría ser la granja de los animales cuando se retiraran de las espaldas de los animales las labores sórdidas. Su imaginación había llegado mucho más allá de las desgranadoras y las segadoras. La electricidad, afirmó, podría mover las trilladoras, los arados, las rastrilladoras, los rodillos, las segadoras y las empacadoras, además de proporcionar a cada cuadra su propia luz eléctrica, agua fría y caliente y un calentador eléctrico. Cuando terminó de hablar no quedaba duda acerca del resultado de la votación. Justo en ese momento Napoleón se levantó y, lanzando una extraña mirada de reojo a Snowball, profirió un chillido agudo como nunca se le había oído articular. De pronto se escucharon unos terribles ladridos desde afuera y 9 enormes perros que portaban collares con tachonados metálicos entraron al granero y se lanzaron directamente sobre Snowball, quien saltó de su sitio justo a tiempo para evitar sus feroces colmillos. En un instante atravesó la puerta con los perros tras él. Demasiado asombrados y asustados para hablar, todos los animales se agaloparon en la puerta para observar la persecución. Snowball volaba por la pradera grande que conducía al camino principal. Corría como solo puede hacerlo un cerdo, pero los perros le pisaban los talones. De repente resbalió y pareció cosa segura que lo atraparían. En eso se recuperó y siguió corriendo más veloz que nunca, aunque los sabuesos de nuevo se le acercaban. Uno de ellos casi atrapó con sus mandíbulas la cola de Snowball, pero este la enroscó a tiempo. Con un esfuerzo adicional, Snowball se metió por un agujero del seto y no se le vio más. Silenciosos y aterrados, los animales regresaron al granero. También los perros volvieron dando saltos. Al principio nadie pudo imaginar de dónde venían aquellas criaturas, pero el problema se aclaró pronto. Eran los cachorros que Napoleón había quitado a sus madres, a los cuales había criado personalmente. Aunque todavía no estaban bien desarrollados, eran unos perros enormes y con un aspecto tan atemorizante como los lobos. No se alejaban nunca de Napoleón, y era evidente que ante él meneaban la cola como los otros perros acostumbraban a hacerlo con el señor Jones. Napoleón, con los perros tras él, subió a la plataforma que antes ocupaba Mayor para pronunciar su discurso. Anunció que a partir de ese día se terminarían las reuniones de los domingos por la mañana. Eran innecesarias, dijo, y se desperdiciaba el tiempo. En el futuro todas las cuestiones relacionadas con el gobierno de la granja las resolvería un comité especial de cerdos, presidido por él. Estos se reunirían en privado y después comunicarían sus decisiones a los demás. Los animales todavía se reunirán los domingos por la mañana para saludar a la bandera, cantar Bestias de Inglaterra y recibir sus órdenes para la semana. Pero no habría más debates. A pesar de la conmoción producida por la expulsión de Snowball, este anuncio consternó a los animales. Algunos habrían protestado si hubieran encontrado los argumentos adecuados. Hasta Boxer estaba un poco trastornado. Agachó sus orejas y agitó su melena varias veces y se esforzó por ordenar sus pensamientos. Pero al final no se le ocurrió nada que decir. No obstante, algunos cerdos fueron más expresivos. 4 jóvenes puercos de la primera fila emitieron agudos gruñidos de desaprobación, y todos se levantaron y comenzaron a hablar al mismo tiempo. Pero de repente, los perros sentados alrededor de Napoleón soltaron unos profundos gruñidos amenazadores y los cerdos se callaron y se volvieron a sentar.
Entonces las ovejas comenzaron un tremendo balido de 4 patas sí, 2 pies no, que continuó durante casi un cuarto de hora y puso fin a cualquier intento de discusión. A continuación, enviaron a Squealer por toda la granja para explicar las nuevas disposiciones a los demás. «Camaradas», expresó, «espero que todos los animales presentes apreciaran el sacrificio que ha hecho el camarada Napoleón al tomar este trabajo adicional para sí mismo. No imaginen, camaradas, que el liderazgo es un placer. Por el contrario, es una profunda y pesada responsabilidad. Nadie cree con más firmeza que el camarada Napoleón el principio de que todos los animales son iguales. Le encantaría dejarles tomar sus propias decisiones, pero algunas veces podrían ustedes tomar decisiones erróneas, camaradas. ¿Y a dónde llegaríamos entonces? Supongamos que ustedes hubieran decidido seguir Snowball con sus bobadas de molinos. Snowball que, como sabemos ahora, no era más que un criminal. «Pero combatió con valentía en la batalla del establo de las vacas», dijo alguien. «La valentía no es suficiente», replicó Squealer. «La lealtad y la obediencia son más importantes. Y en cuanto a la batalla del establo de las vacas, creo que llegará un día en que demostremos que la participación de Snowball se ha exagerado. Disciplina, camaradas, disciplina férrea. Esa es la consigna para hoy. Un paso en falso y nuestros enemigos caerían sobre nosotros. Estoy seguro, camaradas, que ustedes no desean que regrese Jones, ¿verdad?» De nuevo ese argumento resultó irrebatible. Por supuesto que los animales no querían que volviera Jones. Si la realización de los debates los domingos por la mañana los exponía a que regresara, entonces debían suprimirse los debates. Boxer, que había tenido tiempo de analizar las cosas, expresó la opinión general diciendo: «Si el camarada Napoleón lo dice, debe ser cierto». Y desde ese momento adoptó la consigna: «Napoleón siempre tiene la razón. Además de su lema particular, trabajaré más fuerte». Para entonces, el clima había cambiado y comenzaron las labores de primavera. Se cerró el cobertizo donde Snowball dibujara los planos del molino de viento y todos supusieron que los planos habían sido borrados del suelo. Todos los domingos a las 10 de la mañana, los animales se reunían en el granero principal con el propósito de recibir sus órdenes para la semana. El cráneo del viejo mayor, ya sin vestigios de carne, había sido desenterrado de la huerta y colocado sobre un poste al pie del mástil junto a la escopeta. Después de izar la bandera, los animales debían desfilar en forma reverente ante el cráneo, antes de entrar al granero. Ya no se sentaban todos juntos como lo hacían en otras épocas. Napoleón, con Squealer y otro cerdo llamado Minimus, que poseía notables dotes para componer canciones y poemas, se sentaban en la plataforma, con los 9 perros formando un semicírculo alrededor y los otros cerdos se situaban tras ellos. Los demás animales se colocaban enfrente, en el cuerpo principal del granero. Napoleón les leía las órdenes para la semana con un cortante estilo militar, y después de cantar una sola vez Bestias de Inglaterra, todos los animales se dispersaban. El tercer domingo después de la expulsión de Snowball, los animales se sorprendieron un poco al oír a Napoleón anunciar que, después de todo, se construiría el molino de viento. No dio ninguna razón del cambio de idea, sino simplemente advirtió a los animales que esta tarea adicional significaría un trabajo muy duro. Tal vez sería necesario reducir sus raciones. Sin embargo, se habían preparado todos los planos hasta el menor detalle. Un comité especial de cerdos había trabajado en ellos durante las últimas 3 semanas, y se esperaba que la construcción del molino junto con otras mejoras requeriría 2 años de trabajo. Esa misma noche, Squealer les explicó en privado a los otros animales que en realidad Napoleón nunca se había opuesto al molino. Por el contrario, fue él quien abogó por su construcción, y el plano que dibujara Snowball sobre el suelo del cobertizo de las incubadoras en realidad fue robado de los papeles de Napoleón. El molino de viento era realmente una creación del propio Napoleón. ¿Y por qué entonces?, preguntó alguien, se había opuesto con tanta firmeza al proyecto. Aquí Squealer puso cara astuta. Eso, dijo, fue sagacidad del camarada Napoleón. Él había fingido oponerse al molino simplemente como una maniobra para deshacerse de Snowball, que era un personaje peligroso y una mala influencia. Ya sin Snowball, el plan podía avanzar sin su interferencia.
Esto, dijo Scholar, es lo que se conoce como táctica. Repitió varias veces, táctica, camaradas, táctica, saltando y moviendo la cola con una risita alegre. Los animales no estaban seguros de lo que significaba la palabra, pero Squaller habló con tanto convencimiento y 3 de los perros que de casualidad estaban allí gruñeron en forma tan amenazadora que aceptaron su explicación sin hacer más preguntas. Y hasta aquí hemos llegado con el episodio número 5. Órale, estuvo denso, se nos fue el snowball. Fíjese que me llamó la atención el hecho de que haya decidido reducir el número de himnos, el número de cantos de Inglaterra. Y también me gustó mucho la parte donde tiene su séquito de fanáticos, que son las ovejas. Está muy interesante, me gustó mucho este capítulo, lo disfruté bastante, espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Señores, muchísimas gracias, sigan el contenido, ¿qué más les puedo decir? Está increíble, así que aquí te voy a dejar mis redes en lo que yo me echo un poquito de la lectura, para que tú me sigas en todas las redes sociales. Tengo Instagram, tengo Twitter y pues obviamente el canal de YouTube, para que lo sigas y compartas el video, ¿va? Muchísimas gracias. No, es para acá, mira, para que me dé la luz. Episodio 6. Profirió un chillido agudo, como nunca se le había oído articular. La lluvia cae. Me encanta cómo el ambiente coincide con lo que vamos leyendo.